Hablemos de los derechos reales que se generaron en la época de Roma y que muchos se mantienen actualmente. Eh, Empecemos por definir qué es cosa, que es de donde se genera el tema de derecho real, que es como esa relación que hay entre las personas y entre las cosas. Cosa viene del latín res, que quiere decir que quiere decir cosa, y cosa es todo lo que le genere riqueza a una persona. En Roma se generaron varias terminologías para este término de cosa. Una de ellas era la pecunia, que tenía que ver con el dinero. Otra con la familia, que era cuando empezabas a ser parte de una familia y empezabas a generar riqueza. Y otro es el patrimonio, que son todas esas cosas que tú tienes que pueden ser heredadas después de tu muerte. Vino otro tema de derecho real, que es la posesión, que es como ese derecho que tú tienes de gozar del fruto, del beneficio de una cosa, de un pedazo de tierra, de muchísimas cosas. En Roma, esta posesión se generaba por medio del Estado. El Estado eran los encargados de generar esas posesiones a ciudadanos romanos que tenían el derecho de disfrutar de todo el beneficio que generara esta tierra. Está la propiedad. La propiedad es el derecho de tener esta cosa y gozar de absolutamente todo el beneficio que genere la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre la posesión? Que la posesión era parte en Roma, la posesión en Roma era algo que te daba el Estado y en cualquier momento te lo podía pedir porque era de él, y la propiedad era dueño, una de las personas romanas, y si el Estado necesitaba algo dentro de esa propiedad, tenía que entrar a pagar un canon arrendatario, un canon o un alquiler hacia esa persona por utilizar esa cosa. En el tema de la propiedad se divide en dos, quiritaria y bonitaria. La quiritaria era cuando se cumplía con absolutamente todos los requisitos del Estado para acceder a esta cosa, y la bonitaria era cuando no cumplías alguno de los requisitos. Por lo menos uno de los requisitos era ser ciudadano romano. El derecho real sobre cosa ajena era básicamente este derecho que se tenía sobre la servidumbre. Las servidumbres eran esclavos y servidumbre viene del latín servus, que significa servir. Entonces eran esos esclavos que estaban pendientes de todo lo que necesitara este dueño, de estarle sirviendo, de estarle colaborando, de serles útiles, y hacían parte de la riqueza de este ciudadano romano. Hoy en día, pues esto ya no se maneja, ya no tenemos esclavos, todo esto ha evolucionado con el tema, con el pasar de los tiempos, pero en Roma las personas que eran esclavas eran reconocidas como cosa y no se reconocían como personas. Había otro tema de derechos romanos, que es el derecho de superficie. El derecho de superficie era esta diferencia que les estaba contando que hay entre el tema de propiedad y entre el tema de posesión. La superficie era cuando usted era poseedor de un territorio y todo lo que hicieran dentro de este territorio pasaba a ser parte del dueño del territorio. Las únicas personas que tenían derecho a hacer algo sobre el territorio sin que esto se perdiera era el Estado romano. Pero ¿cómo lo tenían que hacer? Por medio de un alquiler y por medio de un canon hacia la persona que era dueña de ese territorio. Esto de alguna manera se mantiene porque si tú eres dueño de un territorio, todo lo que se haga en el territorio, si no está con tu autorización, si no está en un acuerdo contigo, pues la persona que hizo algo sobre tu territorio pierde absolutamente todos los derechos porque el propietario es el que tiene todos los derechos. Entonces, este tema se ha mantenido con el pasar de los tiempos. Hay otro derecho real que se llama enfiteusis. Enfiteusis quiere decir campo, y era este beneficio que se daban a que las personas trabajaran el campo. Recordemos que Roma era un pueblo completamente conquistador que sometió a los pueblos vecinos y que fueron conquistados y quitados sus territorios. Entonces el Estado cogía estos territorios y los entregaba en derecho real de enfiteusis, donde las personas tenían que pagar tenían que pagar un reconocimiento al Estado por utilizar ese territorio durante un año. Y todo lo que generara el territorio generaba beneficio para la persona que tenía esta tierra, que estaba trabajando esta tierra. Esto, si lo miramos desde la actualidad,
se mantiene desde otro concepto. Hoy en día no se llama enfiteusis, no se llama eh, como ese tema del Estado no es tan marcado, pero sí pagamos algo que se llama impuesto predial, que es como ese proceso de arrendamiento, como ese derecho a utilizar cierto territorio durante un año. Igual tú tienes todas las garantías de que todo lo que se haga durante ese año, durante ese territorio, todos los beneficios que hayan en ese territorio son de parte del propietario. Hay otro derecho real que nació en Roma que es súper importante, que es el derecho de garantía. El derecho de garantía básicamente se generó para proteger al acreedor, donde se generan unos derechos accesorios como la prenda, la hipoteca y el goce, que son tres tipos de derechos accesorios que garantizan que se cumpla como ese requisito, que se cumpla esa obligación que tiene el deudor con el acreedor. Entonces, esto nació en Roma, pero si lo vemos actualmente todavía se mantiene con un tema de contratos, con un tema de hipoteca, con un tema de prenda, con un tema de letra, se mantienen todavía como esa protección al acreedor y ese cumplimiento que se da al deudor con un tema de derecho real. Buenos días, yo les voy a hablar del contrato comodato. Este contrato vamos a hacer una comparación en la antigua Roma y en la actualidad en Colombia. En la antigua Roma hablábamos de contrato comodato, el cual previene o viene del latín comodatum y deriva del comodare, que significa prestar. Este contrato será entonces un préstamo de uso en el cual se da de manera bilateral, imperfecto y gratuito, sea entre dos personas, el comodante y el comodatario. Las características que tiene este contrato es que es bilateral, surgen obligaciones para el comodatario, es de forma gratuita y se da cuando el comodante entrega la tenencia de una cosa, conservando la propiedad y la posesión de la misma. La finalidad de este contrato tiene que ver con consentir un préstamo de uso gratuito de la cosa y se da a partir del préstamo de cosas muebles de uso cotidiano y domiciliario y de cosas infungibles e inconsumibles. El comodatum o comodato surgía cuando entre amigos o vecinos se entregaba una cosa no consumible con el fin de que se hiciera uso de ella a título gratuito, con la obligación de que debía ser restituida a su dueño, revestida del carácter de intuito personare, es decir, una persona determinada y específica. En cuanto a las características del comodante, éste tenía que entregar una cosa inconsumible para que la usara y se devolviera a él en un término acordado. Si el comodatario, que era la persona a quien se le prestaba la cosa, sufría daños por defectos de la misma, éste podía exigirle una indemnización. En cuanto al comodante, éste debía reembolsar al comodatario eventuales gastos que surgían por la tenencia de la cosa. Ya podía ser como efectos causados por enfermedad del animal o del esclavo que era prestado. En cuanto a las características del comodatario, éste debía restituir la cosa dentro del plazo acordado y en las mismas condiciones que las había recibido. En cuanto al uso de la cosa, esta debía ser tenida en cuenta dentro de los límites y fines acordados en el contrato. En caso de que se dañara la cosa prestada por mal uso o uso indebido, la responsabilidad recaía sobre el comodatario. Este debería recorrer con los gastos ordinarios y de mantenimiento de la cosa. En cuanto a la comparación en Colombia con el contrato comodato en el artículo 2200 del Código Civil, encontramos que define este contrato como aquel en donde una de las partes entrega a otra gratuitamente el uso de una especie de mueble o raíz con el fin de que se debe restituir dentro de un término determinado por el uso. En cuanto a las partes que componen este contrato, está el comodante y el comodatario. El comodante es quien conserva
los derechos de la cosa a excepción del ejercicio u oficio. Y el comodatario es quien solo puede emplear la cosa con el fin del uso que se le está prestando. Las características del contrato en comodato es que se da de manera unilateral, generando una obligación al comodatario en cuanto tiene que ver con el conservar el buen uso del estado de la cosa y restituirla al momento de terminar el contrato. A su vez, se da de manera gratuita y se reporta la utilidad solamente para el comodatario. Este se da a partir del goce de la cosa que se da solamente por el comodatario. La finalidad del contrato tiene que ver con un préstamo gratuito entre personas ligadas, ya sea por vínculos de amistad, familiaridad o vecindad. Estas cosas se da igual que en Roma, con cosas cotidianas como muebles, vajillas, cosas de uso doméstico y cosas inmuebles. ¿Cómo se llega a terminar este contrato? Este contrato se da por el transcurso del plazo establecido dentro del mismo, por la muerte del comodatario, que es puesto que este contrato se da a partir de las características que tiene esta persona en particular, o por la voluntad de las partes, es decir, cuando el comodante reclama su propiedad o su cosa y se da de mutuo acuerdo que ésta sea entregada y devuelta. Buenas, mi nombre es Alejandro y hoy hablaré sobre los contratos innominados. Primero, ¿qué es un contrato? Un contrato es un pacto entre dos personas donde se realiza un acuerdo de voluntades donde se pueden generar obligaciones y derechos. ¿Qué es un contrato innominado? A diferencia del contrato nominado, este no se caracteriza porque no está contemplado en el Código Civil. Se consideran atípicos a no establecer los elementos que regulan su creación. Pero por esto no quiere decir que estos contratos no sean válidos, ya que estos deben cumplir con unos parlamentos establecidos en la normatividad, es decir, como el objeto, la causa y que esté libre de cualquier consentimiento. Los contratos innominados se dividen en 4 clasificaciones, que son la permuta, el contrato estimatorio, el precario y la transacción. En la permuta se identifica con la frase doy para qué es, que es un acuerdo de voluntades, donde se da algo para recibir algo a cambio, por ejemplo como un trueque de dar cosa por cosa. El siguiente es el contrato estimatorio. Este se identifica con la frase doy para que hagas. Por ejemplo, es cuando una persona te da algo con un precio para que tú lo vendas con un precio mayor y tú quedarte con las ganancias. El otro es el precario. Esta frase se identifica hago para que es. Esto es como entregar el bien para lo que se disfrute. Se divide entre patricios y clientes. Los clientes son protegidos por los patricios. La siguiente y la última es la transacción. Este se identifica con la frase hago para que hagas. Esto es cuando alguna de las partes se deben algo mutuamente. Es decir, podemos hacer un ejemplo con una casa que dice arregla la casa y te pago la renta. Pero la otra persona le dirá yo arreglo la casa pero cuando tú me pagues la renta. Entonces será un pacto que se acuerdan entre los dos. Espero me hayan entendido y muchísimas gracias. Buenas tardes. El tema que me corresponde es el contrato de prenda. La prenda es un contrato incidental a través del cual el deudor entrega algo que puede garantizar el crédito a sus acreedores y el acreedor está obligado a devolverlo al recibir los reclamos. Sus características son: uno, que está relacionado con los bienes muebles, incluyendo bienes muebles y derechos de crédito inmobiliario. Esta función también lo distingue de un contrato hipotecario que realmente pertenece al sector inmobiliario. Una segunda característica
son las garantías que son inseparables, es decir, las garantías dadas al cumplimiento de las obligaciones. El acreedor puede mantener lo prometido hasta que se cumplan todas las obligaciones o no se cumplan. Una tercera característica es un contrato, el cual lo que se promete en esa garantía es la obligación principal y es lo que resulta en un contrato de compromiso y al final se devolverá la prenda. Vamos a ver también las acciones de prenda. Algunos tipos de acciones de prenda son actio pignorótica directa, que es aquella que permite que el deudor comprometido cumpla con sus obligaciones con la persona que toma este compromiso. El acto dolio es cualquier valor diferente o inferior al valor proporcionado en la prenda. También está el pacto anticresis, el cual es lo que se genera en la prenda como interés al crédito. El otro es el pacto comisorio, que es aquel que si el deudor no paga en la fecha de vencimiento, el acreedor no devuelve la propiedad del propietario. Algunas obligaciones del deudor prendario son la primera, que debe de reembolsar todos los gastos ordinarios y extraordinarios incurridos por el donante para la custodia y preservación de la promesa. Una segunda obligación es que debía hacer una compensación al acreedor prendario por el defecto de las promesas que se le hubieran causado. Una tercera obligación es que si el valor de la primera garantía es inferior al valor declarado, su valor se reduce, o si se ha destruido o eliminado el valor, está obligado a completar la promesa o a formar otra promesa. También, por último, vamos a ver las obligaciones del acreedor prendario, que son 4. La primera es que debería tomar esto como una garantía, guardarlo adecuadamente y responder por algún daño causado. La segunda es que debe tomar esto como garantía, guardarlo adecuadamente y responder por su respuesta interna. La tercera, una vez que garantiza el reembolso de la deuda, debe devolver todos los resultados que ha producido como prenda. Y una última es que si el deudor comprometido no cumple su obligación con la garantía, el acreedor puede vender el compromiso para pagar su reclamación o su deuda, y si el precio obtenido excede el monto de la deuda, él está obligado a devolver lo restante al deudor. Este es todo mi tema, espero que haya quedado muy claro y muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Daniela Díaz y en esta ocasión les voy a comentar un poco sobre los contratos de depósito. Antes que nada nos iremos más hacia atrás, un poco hacia Roma, para poderles explicar como el origen de estos contratos. Primer cosa, y única y exclusivamente solo debía tratarse sobre cosas muebles. Debemos tener en cuenta que la ley segunda de partida era un poco más flexible como en ese sentido y lo permitía para cosas muebles y cosas inmuebles. Seguido de lo ya mencionado anteriormente, hablaremos un poco cómo era este proceso de dicha celebración a este contrato de depósito, y tengamos en cuenta que fue en Roma, ¿vale? Actualmente todavía no hemos tocado nada. Para retroalimentar, vamos a hablar sobre como las obligaciones que tenía el depositante y el depositante claramente debía abstenerse a hacer uso de dicho como acuerdo o dicha cosa que se le dio a guardar. Inmediatamente él cometía algo de este tipo, se le conocía como un furtum usus, que en este caso, pues la traducción de esta palabra sería delito. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las obligaciones del depositario, el cual debía en ese entonces entregar como la misma cosa que se dio
pues a guardar. Digamos, en este caso, no sé, yo a ti te doy a guardar 1.000.000 de pesos y cuando tú me los entregabas yo te tenía que dar exactamente lo mismo como por una retribución. También existía un tipo de depósito que se llamaba depósito irregular. Este depósito lo que permitía era como tener potestad encima de como lo que se dio a guardar, generalmente era dinero. Entonces, bueno, cuando te daban la potestad a ti de utilizar ese dinero como te diera la gana, ahí automáticamente tenías tú la obligación de pagar el monto que te habían dado. Este depósito irregular también tenía el nombre de comodato. Ahora daremos paso al contrato de depósito en la actualidad. Bueno, y nos preguntaremos qué es el contrato de depósito, pues en la actualidad, porque varía bastante, como pues no mucho, pero sí varía el significado en el tiempo de Roma al tiempo actual. Para dar una definición jurídica me tomé la tarea de buscar en el Código Civil colombiano donde era que pues aparecía esta definición. Entonces lo encontramos en el artículo 2240 del Código Civil. Pues en este artículo se consagra la definición de contrato de depósito, donde una de las partes entrega un bien corporal, mueble, a otra persona que lo guarde y lo restituya en especie o voluntad del depositante. Ahora vamos a hablar sobre las características que tiene el contrato de depósito en la actualidad. Este contrato de depósito es netamente gratuito. ¿Por qué? Porque tú estipulas un monto de dinero establecido anteriormente, ya sea mediante una cláusula o algún documento, y a este proceso se le hace llamar arrendamiento de servicios. Por esta razón es totalmente gratuito. Si el depositario no le hacía algún tipo de cláusula o documento al depositante, este se hacía totalmente responsable de lo que se esté dando a guardar, o sea, ese dinero. Y por último, este es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque al depositario le recae toda la responsabilidad de lo que se le esté dando a entregar o se le esté dando a guardar. Hola, mi nombre es Juan y les hablaré de los contratos mutuos. Como lo mencionó al inicio mi compañera Andrea, el contrato mutuo hace parte de los contratos reales, los cuales se encuentran establecidos en la ley de las 12 tablas. El término mutuo proviene del mutuum, el cual deriva del mutuale, lo que significa cambiar. El contrato mutuo es por el cual una persona llamada mutuante entrega a otra llamada mutuario en propiedad, ya que el fin es su consumo una cierta cantidad de cosas consumibles o fungibles, para que éste devuelva al cabo de cierto tiempo convenido una cantidad equivalente del mismo género y calidad. Este tipo de contrato solo es aplicable para cosas fungibles. Algunos ejemplos de cosas fungibles son el trigo, el vino o el dinero. Un ejemplo puede ser que si se prestan 50 barriles de vino de cierta cosecha, el mutuario está en la obligación de regresar al mutuante la misma cantidad de vino con las mismas especificaciones, es decir, de la misma cantidad y calidad. A continuación vamos a ver algunas de las características del contrato mutuo. Es un contrato real, puesto que la obligación de restitución no surge para el mutuario hasta que éste recibe las cosas de parte del mutuante. Es un contrato unilateral, pues solo surgen obligaciones a cargo del mutuario, es decir, de la persona que recibe la cosa en mutua. Aunque el mutuo de dinero es el más corriente o importante, tenemos dos tipos de contratos mutuos que son el contrato mutuo simple, el cual significa que no te quiere ningún interés, simplemente lo que se presta es la misma cantidad que se va a devolver. Tenemos que ese contrato mutuo de intereses es aquel que, si, como es a diferencia del anterior, este sí requiere de un interés que obviamente está pactado desde el inicio del contrato mutuo. La obligación del mutuario se centra en el deber de restitución, siendo preciso restablecer a este respecto cuánto debe restituir, qué debe restituir y en qué medida. Si no existe
este término se entiende que el mutuario debe tener siempre a disposición del mutuante el tantendum, es decir, otro tanto para restituirlo cuando se pida. Si se hubiese obligado a devolver cosas de otro género, alius genus, estaríamos ante un contrato de permuta y no de un contrato mutuo. Es decir, si lo que se va a hacer es cambiar la cosa por otra diferente, no estaríamos hablando de un contrato mutuo, sino de un contrato de permuta. Sin embargo, no puede pactarse restituir más, pues la diferencia se entendería como intereses y estos no pueden restablecerse eficazmente mediante un pacto adjunto. Eso sí, podrán acordarse intereses mediante un contrato, normalmente una estipulación. El tipo de interés usura fue limitado con Justiniano al 6% anual. Para exigir la restitución, el mutuante disponía de un actio certae pecuniae cuando lo prestado era dinero y de la condictio certae rei si el préstamo consistía en otras cosas fungibles. En cuanto a la responsabilidad, el mutuario no se libera de su obligación de restituir ni aun en el caso en que las cosas recibidas perezcan por fuerza mayor, y ello es lógico por dos razones. La primera es que el mutuario, una vez recibida la propiedad de las cosas prestadas, el perecimiento de las mismas le afecta como propietario y no como contratante. El mutuario es deudor de una prestación genérica y el género no perece, genus non perit, siempre tendrá que devolver otro tanto del mismo género y calidad. Y esto es todo lo que tenemos del contrato mutuo. Muchas gracias.